Hoy vamos a contar una historia de poder, de conflicto y más que nada de una constante búsqueda de equilibrio. Hablemos del sindicalismo en Colombia, una fuerza que, para bien o para mal, ha moldeado cómo se trabaja en el país por más de un siglo. Así que arranquemos. Y para empezar, pensemos en esto un segundo. ¿Qué pasa cuando en una relación, sobre todo una laboral, el poder está todo de un solo lado? Esa pregunta, así de simple, es el corazón de todo el movimiento sindical. Es la razón fundamental por la que los trabajadores en algún punto decidieron que tenían que organizarse. Y esa organización colectiva es, precisamente, el sindicalismo. Es la unión de trabajadores para defender lo suyo, sus intereses laborales, sociales y económicos. En el fondo, es la herramienta que crearon para intentar nivelar esa balanza de poder frente a los empleadores o, a veces, frente al mismo Estado. Pero claro, esta idea de buscar un equilibrio no apareció de la nada. Para entender de dónde viene, hay que irse bastante atrás en el tiempo, a una época donde la balanza estaba, pero totalmente desequilibrada. Los orígenes del sindicalismo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, están en plena revolución industrial. Hay que imaginarse ese escenario: condiciones de trabajo terribles, jornadas de nunca acabar y, lo más importante, cero capacidad de negociación si eras un solo trabajador. El sindicalismo fue básicamente la respuesta casi obvia a esa enorme diferencia de poder entre el capital y el trabajo. Y en Colombia, esa respuesta no fue para nada un camino de rosas. Ha sido una historia marcada por la lucha, una lucha que muchas veces fue violenta y que siempre estuvo llena de obstáculos. De hecho, si tuviéramos que resumir toda la trayectoria del movimiento sindical colombiano, podríamos usar estas dos palabras. Primero, represión. Y después, reconocimiento. Fue un viaje larguísimo desde ser perseguidos y atacados hasta lograr que sus derechos fueran aceptados y escritos en la ley. Miremos un poco cómo se ve eso en una línea de tiempo. Todo arranca por allá en 1847 con la Sociedad de Artesanos de Bogotá, como un primer intento. Pero el punto de quiebre, el más brutal, llega en 1928, con la masacre de las bananeras, un evento terrible que se convirtió en el símbolo de la represión del Estado. Ahora, lo increíble es que no mucho después, en los años 30, ¡pum!, vemos un giro de 180 grados. El Estado, presionado desde adentro y desde afuera, empieza a cambiar el libreto. Se crea la primera gran central obrera y por primera vez se reconocen los derechos sindicales en la ley. Y ya, desde los 80 hasta hoy, la lucha es otra. Ahora es contra la división interna, la caída en el número de afiliados y los nuevos retos de un mundo laboral que es completamente diferente. Bueno, suficiente historia. Veamos cómo funciona todo esto en la práctica. Toda esa lucha, con el tiempo, se tradujo en un conjunto de reglas, un marco legal que es el que hoy gobierna al sindicalismo en Colombia. Pensemos en esto como un escudo legal con varias capas. La capa más fuerte, la principal, es el artículo 39 de la Constitución, que dice que el derecho a formar sindicatos es fundamental. Luego, más abajo, está el Código Sustantivo del Trabajo, que ya explica las reglas del juego, cómo se arman los sindicatos, qué tipos hay y cómo se negocia. Y por si fuera poco, como un respaldo final están los convenios internacionales de la OIT que Colombia firmó. Así que en el papel, el derecho existe y está más que protegido. Ok, ya tenemos las reglas. ¿Y quiénes son los jugadores principales hoy en día? Pues son estas tres grandes centrales o confederaciones. Funcionan como una especie de organización paraguas para cientos de sindicatos más pequeños. La más grande y la que más pesa es la ACUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Luego está la CTC, una de las más viejas, con un montón de historia encima. Y finalmente, la CGT, que es otro actor clave que siempre está en la mesa de las grandes negociaciones laborales del país. Bien, ya vimos la historia, las reglas, pero ¿cuál es el impacto real de todo esto? Y ojo, porque aquí es súper importante ver las dos caras de la moneda. Es que el impacto del sindicalismo es como una espada de doble filo. Por un lado, los beneficios son clarísimos. Le da más poder de negociación a la gente, protege contra abusos y crea un camino oficial para resolver problemas. Pero del otro lado de la hoja están los desafíos que genera. A veces la pelea y la rivalidad entre los mismos sindicatos les quita fuerza. Siempre existe el riesgo de que la política se meta y desvíe los objetivos. Y en algunos casos hay quienes argumentan que pueden hacer el mercado laboral muy rígido, haciendo más difícil contratar o adaptarse a cambios económicos. Y todo esto nos trae de cabeza al presente. Porque, a pesar de toda esa historia y de todas las leyes, la realidad es que el sindicalismo en Colombia hoy enfrenta unos retos gigantescos. Y este número prácticamente lo dice todo. Menos del 5%. Esa es la tasa de afiliación a sindicatos en el sector privado de Colombia.
Para que nos hagamos una idea, eso significa que de cada 100 trabajadores en empresas privadas, más de 95 no están en un sindicato. Es poquísimo. Su alcance es muy limitado. ¿Y por qué un número tan bajo? Bueno, las razones son varias y súper complejas. Primero, la violencia. Ser líder sindical en Colombia ha sido históricamente algo muy peligroso. Segundo, la informalidad laboral. Si millones de personas trabajan sin contrato, pues es imposible que se afilien a un sindicato. A eso hay que sumarle que en general no hay una cultura muy fuerte de sindicalización y que el mismo movimiento a veces está muy dividido políticamente. Son barreras muy difíciles de romper. Al final todo parece reducirse a esto, y esta idea lo resume perfectamente. El principal desafío hoy es aumentar la cobertura y la legitimidad del movimiento sindical. Se trata de ser relevante para más gente y de fortalecer su imagen frente a toda la sociedad. Y cerramos con una pregunta en el aire, para que le demos vueltas. En la economía de hoy, con las apps, el teletrabajo y los nuevos desafíos, ¿cuál es el precio que se paga por tener un movimiento sindical débil? Si la balanza de poder sigue inclinada, ¿quién es el que al final pierde? Esa quizá es la pregunta clave para el futuro del trabajo en Colombia.